Hola, somos de Viajes y otros demonios, yo soy Pauli. Yo soy Max. Viajamos por diferentes ciudades mientras trabajamos y te contamos lo que descubrimos en el camino. Para más info viajera te invitamos a visitar nuestro blog de viajesyotrodemonios.com. Ahora vamos a hablarte de algunas curiosidades y consejos. Vamos a ir haciendo un mix para ayudarte a planificar, organizar tu viaje a Estambul y que conozcas un poco más de esta ciudad. Bueno, lo primero que destaca al llegar a Estambul es una ciudad que te impacta la cantidad de gente que hay. Bueno, es la ciudad más poblada de Europa. Tiene más de 15 millones de habitantes, entre 15 y 20 depende de si tomamos el propio municipio de Estambul o bueno, lo que sería el Gran Estambul. Pueden llegar a ser hasta más de 20 millones de personas. Y eso se nota en la calle, se nota en el transporte público. A las horas picos, la verdad que vienen tanto los autobuses como los tram, como el metro, viene con muy cargado. Otro punto a destacar es cómo la religión musulmana baña todas las capas de la vida cotidiana en la ciudad. Se nota que tiene la religión muy presente. El otro día escuché un concepto que se refiere a este tipo de sociedades donde la religión es muy importante, que se dice que es como una teocracia. Así que bueno, es algo que quizás en las culturas más occidentales como las nuestras no estamos tan acostumbrados a tener esa presencia de la religión en la vida cotidiana, pero bueno, aquí es algo que es muy común. También un poco como curiosidad y un poco en contraste con esta impresión que da de que la religión está tan presente, uno de los guías con uno de los tours que hicimos nos dijo que en realidad, bueno, esto es su impresión, lo que nos dijo esta persona, pero que según él como un 50% de la población en realidad no profesa la religión musulmana, pero igualmente en las calles o en el día a día sí es algo que se ve muy presente. Otra de las curiosidades de Estambul, que es una de las cosas que más destaco, que más me atrapan, que es que está situada en Europa, una parte en Europa y otra parte en Asia. A la vez podríamos decir como que Estambul está dividida en tres partes. Por un lado, el estrecho del Bósforo separa la parte europea de la asiática y a su vez la parte europea se divide en la parte antigua y en la parte moderna. Sí, la parte antigua y moderna también están divididas por agua, podemos decir, que es lo que se conoce como el Cuerno de Oro. Está unida por el puente de Gálata, bueno, entre otros, pero este es el más famoso, que se puede cruzar caminando o en transporte público. Y después la parte europea con la asiática, también está unida por varios puentes, pero no se puede cruzar caminando, estuvimos investigando y no es posible, se puede cruzar en transporte público. Y bueno, lo que más nos gusta es en ferry, se puede cruzar en ferry en 15 minutos y tiene, bueno, una vista, es toda una experiencia. Si bien es un transporte público común de acá, que la gente usa en su día a día, pero bueno, para nosotros fue algo excepcional poder cambiar de continente en 15 minutos. Sí, ese es un tip. Si nosotros hicimos un tour por el Bósforo y el Cuerno de Oro, un tour en ferry, que creo que salía algo así como 15 euros y duraba 2 horas, pero bueno, obviamente con guía que iba contando, iban diciendo curiosidades y información importante de la ciudad, pero bueno, tranquilamente se puede hacer algo low cost, justamente utilizando el transporte público, los ferries públicos, que son muy económicos y van a poder cruzar tanto el Bósforo como el Cuerno de Oro y tener unas vistas espectaculares de la ciudad, que la verdad que es muy fotogénica. Sí, recomendamos mucho hacer el tour en ferry, que hace un recorrido bastante más largo, te va explicando, te muestra distintos barrios, todo desde el Bósforo, incluso hay vistas que si no son desde este paseo, no se tienen desde otros lugares de la ciudad. Y hay diferentes precios, nosotros hicimos el más barato, por ejemplo, pero hay otros que incluyen espectáculo, comida. Bueno, te vamos a dejar la info en la cajita del podcast, en la descripción del podcast, para que puedas ver los precios. Eso te recomendamos que si puedes, aunque sea el más barato como nosotros, porque es toda una experiencia. En el caso de que no puedas, sí, usa el transporte público y hacer los trayectos más largos, así tenés un paseo un poco más largo por el Bósforo.
Bueno, ya que estamos hablando del transporte, para moverte por la ciudad, para usar el tranvía, el metro, el ferry, bueno, prácticamente todos los transportes de Estambul, te recomendamos comprar la Istanbul Card, que es la tarjeta que te permite usar cualquier medio de transporte, se carga fácilmente en las maquinitas que hay bueno, en la mayoría, en la parte céntrica, en todos lados, y si no, en la mayoría de las paradas de ferries o de metro. De ahí lo puedes cargar con tarjeta en algunos casos y si no con efectivo, con liras turcas. Pero bueno, eso hace que el transporte sea mucho más barato que comprando los tickets de manera individual. Bueno, en cuanto al alojamiento, depende cuántos días te vayas a quedar, pero si te vas a quedar pocos días, te recomendamos la zona de Sultan Ahmed para alojarte, que sería la parte europea antigua que te decíamos antes, que es la zona más turística donde está la Mezquita Azul, la Mezquita de Santa Sofía, el Palacio Topkapi, el Gran Bazar. Bueno, si vas a estar pocos días, esta sería la mejor zona. Con pocos días me refiero, lo que recomendamos es entre 3 y 5 días, por lo menos porque es una ciudad muy grande. Si bien puedes llevarte una impresión como nos pasó a nosotros, en 24 horas no vas a poder apreciar la esencia de la ciudad. Sí, de hecho nosotros recuerdo que nos alojamos en Sultan Ahmed la vez que estuvimos 5 días, pero claro, eso justamente si estás de vacaciones, si estás plenamente dedicado a hacer vida de turista. Si no, por ejemplo, ahora nosotros que ya estamos más en plan nómade, eh, bueno, nos estamos alojando en la zona asiática, Üsküdar se llama el distrito, y la verdad que es mucho más tranquilo. Y además el alojamiento es más barato también, ¿no? Porque en Sultanahmet más que nada se encuentran hoteles, ¿sí? No hay apartamentos como para alquilar por larga estancia, sino más bien hoteles y alojamientos más de corta estancia. Entonces, esa sería la diferenciación. Bueno, y también hablando un poco de la diferencia entre la parte europea y la asiática en cuanto al idioma, bueno, el idioma oficial es el turco. En la parte europea antigua, en la zona más turística, no vas a tener problema para comunicarte en inglés, incluso en varios lugares hablan español también, que eso nos sorprendió la primera vez. Pero ya del lado asiático es más difícil encontrar personas que hablen inglés. Igualmente, aunque no hablen la mayoría, se predispone, usamos el traductor. O sea, son muy amables y muy abiertos, por más que no hablemos su idioma, siempre fuimos bien recibidos. Pero bueno, eso, prepárate para tener esta barrera idiomática, más que nada en el lado asiático. Bueno, algo que dijimos de pasada antes es que, bueno, hay muchos gatos que nos sorprendió también la primera vez y yo todavía me sorprendo cada vez que salgo a la calle. En una cuadra que hacemos ya vemos entre 3, 5, 7 gatos, se ven los gatitos por todos lados. También la primera noche nos sorprendió que no contábamos con eso y es que se escuchaban bastante a la noche, no sé si se peleaban o qué pasaba, pero se escucha, es como algo característico, tanto el ruido de los gatos como el llamado a la oración que se escucha al amanecer muy temprano. Pero bueno, el tema de los gatos se ven incluso adentro de los restaurantes, en los bares, si hay alguna silla vacía es muy probable que veas algún gatito ahí o en la época de invierno, adentro se ponen al lado de las estufas, pero bueno, eso, prepárate para ver muchos gatitos. Bueno, algo también que nos centramos justamente estando aquí ya es el tema del Ramadán. El Ramadán, bueno, es una celebración religiosa del Islam que, un poco para resumir, tiene que ver con un mes entero, que es el mes de abril, en el cual la gente hace ayuno durante todo el día, o sea, todo el tiempo que el sol está encima del horizonte, se hace ayuno, ¿sí? Entonces, bueno, hacen ayunos que duran prácticamente 13, 14 horas, bastante sacrificado desde mi punto de vista, pero bueno, lo hacen durante todo un mes, durante todo abril se hace esta celebración. Y otro punto también interesante es que a la noche, justamente una hora antes de que empiece el ayuno, que serán las 3:30 de la mañana aproximadamente, se pasa por las calles una persona con un tambor, ¿sí? Bastante ruidoso, un poco anunciando de que es ya la última hora para poder comer, ¿sí? Antes de empezar el ayuno.
Sí, la primera noche que lo escuchamos nos asustamos y no entendíamos por qué estaba sonando un tambor tan fuerte. Nosotros lo escuchamos la primera vez a las 3 de la mañana más o menos. Y bueno, después investigando nos enteramos cuál es el origen, que es algo que quedó como un poco como una tradición. Bueno, también abril es el mes de los tulipanes. Algo curioso que también nos enteramos la primera vez que estuvimos es que los tulipanes son originarios de Turquía, si bien creo que se los asocia más con Holanda, pero bueno, tienen su origen acá. Y durante abril hay tulipanes por todos lados, es muy lindo verlos en las plazas, en los parques, pero bueno, hay un parque en especial que es el más grande, está bastante alejado de la parte céntrica, podríamos decir, que se llama Emirgan, pero bueno, es un lugar muy bonito para ver tulipanes. También te vamos a dejar acá abajo la dirección, en la descripción del podcast, te vamos a dejar más info de este lugar. Sí, ese parque, la verdad que está bastante alejado. A nosotros se nos complicó incluso ir, pero se nos complicó sobre todo la vuelta porque, bueno, al estar tan lejos el autobús venía con mucha gente y tardó bastante, tardó como una hora en llegar hasta la zona céntrica. Así que si no tienen tiempo para ir hasta Emirgan, lo que les recomendamos es que vayan a otro parque que también es hermoso, que se llama Gülhane, que está en la zona de Sultan Ahmet y también está lleno de tulipanes, quizás no tanto como en Emirgan, pero van a poder ver los tulipanes y un parque divino también para recorrer y mucho más céntrico. Bueno, para oyentes argentinos, uruguayos o bueno, personas que tomen mate, básicamente, que algo que nos intrigaba al principio, no sabíamos si íbamos a encontrar yerba mate, pero sí conseguimos. Ahora hace poquito descubrimos otro lugar que es el Bazar de las Especias, que también encontramos que venden yerba, pero en este caso suelta. No nos pareció muy rica, como que tiene algún gusto, como que ha estado mezclado con otra cosa, así que no recomendamos mucho comprarla ahí, a no ser que te urja conseguir yerba en un lugar más céntrico, pero si no también te vamos a dejar en la descripción del podcast otro lugar donde conseguimos yerba, pero bueno, ya está como bastante más alejado de la parte turística, así que te vamos a dejar la dirección ahí por si necesitas conseguir yerba. Sí, es la zona de Fatih, si lo buscan en el mapa, se llama Fatih, el distrito, el barrio, y se caracteriza por ser un barrio donde hay muchos comercios de sirios. Esto también es un tip bastante importante para nosotros argentinos o uruguayos. Cuando estén en Europa y no consiguen yerba, busquen algunos locales, algunos comercios que sean de origen sirio, porque los sirios también consumen mucho el mate y van a encontrar seguramente yerba. Bueno, por último, la moneda de Turquía, que no lo aclaramos, es la lira turca, que en la mayoría de los lugares igual se puede pagar con tarjeta, sobre todo en la zona más turística, pero del lado asiático principalmente nos encontramos con varios lugares donde no aceptan tarjetas extranjeras, así que ahí sí o sí hay que tener efectivo, así que siempre tener liras turcas en la billetera por las dudas. Y por ultimísimo, algo que no dijimos antes, que suele haber confusión, y es que Estambul, si bien es la ciudad más grande de Turquía, no es la capital es Ankara. Sí, Estambul solía ser la capital del Imperio Otomano, pero luego, bueno, con la independencia y ya la conformación de la República, se decidió trasladar la capital a Ankara, justamente, y ahí está todo lo que es la administración pública y digamos, la organización política del país está en Ankara y no en Estambul. No hemos tenido la posibilidad de ir a Ankara, pero bueno, dicen que es una ciudad también muy linda, grande y con algunos puntos también turísticos atractivos. En la cajita de la descripción también les vamos a dejar algunos otros tours que pueden llegar a hacer, que también son muy interesantes. Nosotros fuimos desde aquí a Capadocia, también a los famosos viajes en globo, también se puede ir a Pamukkale, Antalya. La verdad que Turquía tiene zonas muy, muy interesantes para conocer y vamos a dejarles algunos tours que nos parecen que podrían hacer desde aquí de Estambul en la cajita de descripción para que tengan en cuenta. Bueno, con esto terminamos este episodio. Si te gusta el podcast, escribinos, contanos si te sirve la info. Nos encontrás en Instagram, Pinterest y Facebook como De Viajes y Otros Demonios, así que te esperamos ahí. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Nos vemos, chao, chao.